Progresión geométrica. Para cuando queramos representar, sencillamente vamos a escribirla como PG para no escribir tanto, ¿vale? Habíamos dicho que progresión aritmética la íbamos a representar sencillamente PA. Entonces aquí. La progresión geométrica se genera cuando multiplicamos un valor constante. ¿Ok? Entonces se genera multiplicando lógicamente el valor de la progresión por un número constante. A este número constante lo vamos a llamar razón. ¿Ok? O sea que la razón la vamos a considerar sencillamente como el valor por el cual multiplicamos en una progresión geométrica. Eso significa entonces que cuando vamos a tener una progresión geométrica, pues vamos a tener nuestro primer término y para obtener el segundo término, pues lo que hacemos es multiplicar el primero por la famosa razón. Para obtener el tercer término, entonces multiplico al segundo por la razón. Al tener el cuarto término, pues multiplicamos al tercero por la razón, y al tener el quinto término, pues multiplicamos el anterior por la razón. De esa forma podemos seguir hasta decir que un término cualquiera lo podemos calcular como el anterior, que dijimos que se podía expresar como n-1 multiplicado por la razón. ¿Estamos hasta ahí? Profe, la razón se representa con esa R minúscula, ¿verdad? Sí, señor. De esa forma representamos la razón. Ok. Volvemos a lo mismo que nos ocurría con las progresiones aritméticas, y era que, pues, para encontrar cualquier término, pues, yo necesitaba el anterior. Y para el anterior, pues, el anterior y el anterior y el anterior, ¿cierto? O sea que para el quinto necesito el cuarto. Pero para poder tener el cuarto, pues necesito el tercero. Para tener el tercero, pues el segundo, para el segundo el primero. ¿Ok? Eso significaba entonces que nosotros hasta aquí necesitaríamos tener toda la secuencia de la progresión para ir obteniendo el siguiente. La idea es que no lo hagamos de esa forma, sino que vamos viendo entonces cómo podemos hacerlo de otra manera. En primera instancia, vamos a ver cómo calcular el valor de un término conociendo el primero. Entonces, para el primero, pues el primero ya es el primer término, así que no hay nada que hacer. Para el segundo, pues el segundo necesito el primero, así que ya está bien. Pero para el tercero no necesito el primero, necesito es el segundo. Pero de acuerdo a lo que tenemos aquí, ese segundo término, este segundo término, lo puedo calcular precisamente así, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el A3 lo puedo calcular como el A1 multiplicado por R. ¿Qué es esto? Esto es A2. Y eso multiplicado por su razón. De tal forma que aquí lo tenemos como el primer término multiplicado por ¿cuántas razones? 2, ¿no? 2 razones. Pero recuerden que es razón por razón, y razón por razón es lo mismo que razón
elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esto ya sería el A3. Para hallar A4, entonces me dice que es A3. Ah, pero es que el A3 vimos que se podía calcular como A1 multiplicado por R al cuadrado y eso multiplicado por R. Entonces aquí tendríamos A1 multiplicado por ¿cuántas razones? 3. Ya son 3 razones, es decir, R al cubo. Para hallar A5, entonces lo podemos escribir como A4, perdón, como A4, pero A4 lo calculamos como A1 multiplicado por R al cubo y esto multiplicado por otra razón. Entonces aquí tendríamos A1 por R elevado a la 4. Así ya podemos generalizar entendiendo que cualquier término lo vamos a multiplicar o lo vamos a hallar mejor multiplicando el primero por ¿cuántas razones? Si ustedes se dan cuenta aquí, si yo quiero hallar A5, entonces el exponente ¿cuál es? 4. 4, es decir, una unidad menos. Lo mismo pasa aquí. En A4, el exponente es 3, una unidad menos. En A3, el exponente es 2, igual una unidad menos. Por lo tanto, puedo escribirlo como R elevado a la n menos una unidad. Y de esta forma, entonces tenemos una ecuación general para hallar el valor de un término. Vamos a escribirlo. Entonces, ecuación general para hallar el valor de un término en una progresión geométrica. Pero ¿a partir de qué valor? ¿Qué valor es el que tengo que conocer ahí? El del anterior. ¿El del anterior? Con esta no tengo necesidad de conocer el anterior. ¿Qué valor tengo que conocer? El primero. El primero. Entonces, a partir del primer término. A partir del primer término. Es decir, del A sub 1. ¿Ok? Sin embargo, así como lo hicimos en la progresión aritmética, pues pensemos en qué ocurre si yo no conozco el primer término. ¿Qué ocurre si yo conozco es el tercero, el quinto? Entonces vamos a hallar una ecuación que nos permita calcular el valor de un término a partir de cualquier valor conocido. ¿Ok? Para eso vamos a llamar sencillamente como A sub k un valor conocido de la progresión. Un valor conocido de la progresión. ¿Ok? Lógicamente, K, ¿qué va a ser? Si A sub K es el valor conocido de la progresión, K es el número de orden del valor conocido. ¿Ok?
También en forma semejante a como lo hicimos con la progresión aritmética. Entonces, ¿cómo podríamos haber calculado ese valor conocido? Pues ese valor conocido, de acuerdo a esta ecuación general, pues dice que sería igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la que será. ¿Qué dicen? Recuerden la regla. La regla lo que me dice es que para hallar el valor n, pues tengo que multiplicar por R elevado a la n menos 1. Es decir, que el exponente siempre será una unidad menos. Así que esa es una regla general. Por lo tanto, aquí también tiene que ser igual. K menos 1. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, señor. Si yo despejo el a sub 1 de esta ecuación, o para despejar a sub 1 de esta ecuación, pues la R con su respectivo exponente tendrá que pasar a dividir. O sea que a sub 1 va a ser igual a sub k dividido entre R elevado a la k menos 1. Y esta expresión, entonces la reemplazamos en la ecuación general que habíamos visto anteriormente, donde a sub k, donde a sub n, perdón, era igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Entonces voy a reemplazar esta a sub 1 aquí. Me quedaría como que a sub n es igual a sub k dividido entre R elevado a la k menos 1. Y todo eso, esto es a sub 1, ¿cierto? Todo eso multiplicado por R elevado a la n menos 1. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Pues yo no Sí, entendí señor. esa última parte de la ecuación que terminó sacando. O sea, ¿eso es para qué? O... Porque lo que queremos hallar es una ecuación para calcular el valor de un término, pero que no dependa de a sub 1, sino de cualquier término. Puede ser el quinto, el décimo, el que sea, pero que sea un valor conocido. Por eso ese valor conocido lo estamos llamando a sub k. A sub k es un valor conocido de la progresión. ¿Vale? Ah, ok. Ok, pues, La idea ahora es reducir un poquito esta expresión que tenemos ahí. Para reducirla, lo que yo tengo que hacer es, primero, tengo una multiplicación aquí de dos fracciones. ¿Sí ven? ¿Ustedes recuerdan cómo se multiplican fraccionarios? Uy, chicos, Con vamos lo de a... carita feliz, ¿no? No, ¿Esas no son directas? de frente. O sea que el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Ok? Por lo tanto, al multiplicar el de arriba con el de arriba, me quedaría acá multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y abajo me quedaría R elevado a la k menos 1 por 1, pero al multiplicar por 1 da lo mismo. R elevado a la k menos 1. Y ahora resulta que tenemos arriba y abajo tenemos R. Como cuando uno tiene 3 elevado a la 4 y abajo tiene 3 elevado a las, qué sé yo, a la 2. ¿Qué se hace para solucionar eso? ¿Qué se hace cuando se dividen fracciones que tienen la misma base? ¿No recuerdan? Pues se restan los exponentes. Entonces aquí yo digo 4 menos 2 de abajo
Y eso me quedaría 3 elevado a la 2. Eso es lo que se hace. Restar el exponente de arriba con el exponente de abajo y solamente se deja una raíz, perdón, una base. O sea que esto lo podría escribir como A sub K por R elevado al exponente de arriba, n-1, menos el exponente de abajo, k-1. ¿Sí ven? Y de esa forma, pues tenemos la reducción de esa fracción. ¿Ok? Ahora la idea es, bueno, ¿y cuánto da eso n-1 menos k-1? Entonces vamos a hacerla por aquí. n-1, y a eso le tengo que restar k-1. Cuando nosotros vamos a restar, lo que hacemos es cambiarle los signos al sustraendo. O sea que esto me quedaría como n-1 y estos signos de acá cambiarían. La k que está positiva pasaría a negativa y el 1 que está negativo pasaría positivo. ¿Ok? Y aquí podemos eliminar el 1 positivo con el 1 negativo. ¿Qué me queda? Pues sencillamente n menos k. Y de esa forma entonces puedo reducir todo ese exponente y me quedará como a sub k multiplicado por r elevado a la n menos k. Y de esta forma encontramos una ecuación general para hallar el valor de un término en una progresión geométrica, pero a partir de cualquier valor conocido. ¿Ok? Ecuación general para hallar el valor de un término. Específicamente, vamos a verlo como es. ¿Qué término es? Para el valor del enésimo término. El enésimo término a partir de un valor conocido. Y ya sabemos que ese valor conocido es el que estamos llamando A sub K. ¿Listo? Esta ya es, como es una ecuación general, vamos a señalarla de una vez porque para nosotros es una ecuación general ya. Esta sí